Tema 3. Utilización y protección del dominio público. Apartado 1. Deberes de conservación y clases de utilización del dominio público. Las formas o clases de utilización del dominio público dependen de las distintas clases de afectación a que puede estar sujeto, pues la afectación predetermina las posibilidades de utilización de los bienes demaniales. En el derecho español, la primera regulación de las formas de utilización del dominio público se recogió en el Reglamento de Bienes de las Corporaciones Locales de 1955, recogido en el vigente Reglamento de Bienes de las Entidades Locales, aprobado por el Real Decreto 1372/1986. Según este, en la utilización de los bienes de dominio público, cuando no se trata de una utilización directa por los servicios públicos de la propia Administración, se considerará 1. Uso común, que es el correspondiente por igual a todos los ciudadanos indistintamente, de modo que el uso de unos no impida el de los demás interesados. Y se estimará a general cuando no concurran circunstancias singulares y b especial si concurriesen circunstancias de este carácter por la peligrosidad, intensidad del uso o cualquier otra semejante. Y 2. Uso privativo, que es el constituido por la ocupación de una porción del dominio público, de modo que limite o excluya la utilización por los demás interesados. Admite las siguientes variedades: a. Uso normal, el que fuere conforme con el destino principal del dominio público a que afecte, y b. Uso anormal, si no fuere conforme con dicho destino. Esta clasificación no es más que una descripción de los usos del dominio público por los particulares, pero no incluye la utilización directa de los bienes demaniales por la Administración. La Ley del Patrimonio de las Administraciones Públicas 33/2003 y su Reglamento General Real Decreto 1373/2009 consideran uso común el que corresponde por igual y de forma indistinta a todos los ciudadanos, de modo que el uso por unos no impide el de los demás. Este uso deviene en uso común especial cuando, sin impedir el uso común, supone la concurrencia de circunstancias tales como la peligrosidad o intensidad del mismo, preferencia en casos de escasez, la obtención de una rentabilidad singular u otras semejantes que determinan un exceso de utilización sobre el uso que corresponde a todos o un menoscabo de éste. Y es uso privativo el que determina la ocupación de una porción del dominio público, de modo que se limita o excluye la utilización del mismo por otros interesados. La Ley del Patrimonio de las Administraciones Públicas exige título habilitante para la utilización de los bienes del dominio público cuando exceda el uso común que en la misma medida corresponde a todos los ciudadanos. Si se produce dicho exceso, el título habilitante consistirá en una autorización cuando se trate de un aprovechamiento especial o cuando la ocupación se efectúe únicamente con instalaciones desmontables si la duración del aprovechamiento o uso no excede de 4 años. Por el contrario, requerirá concesión administrativa el otorgamiento de un uso privativo de los bienes de dominio público que determine su ocupación con obras o instalaciones fijas o mediante instalaciones desmontables o bienes muebles si la duración del aprovechamiento excede de los 4 años. Apartado 2. La utilización de los bienes afectados a los servicios públicos. Los bienes afectos a los servicios públicos se utilizan por los propios órganos de la Administración y se trata de una utilización instrumental sin participación de otros sujetos y que no difiere de la que hace la Administración de la utilización que sobre sus propios bienes hace cualquier propietario particular. Esto es cuando esa utilización es exclusiva, como ocurre con el uso por las Fuerzas Armadas de las dependencias militares.
pero en otros casos la utilización directa por los propios órganos administrativos es compatible con un uso restringido en favor de los administrados que se beneficien de las prestaciones del servicio al que los bienes están afectados, como es el caso de los edificios dedicados a la enseñanza, sanidad, etc. En estos supuestos, el uso por el público se realiza a través de la organización del servicio, pero primando las reglas propias de este sobre las que se aplicaron a otro tipo de utilización colectiva. El reglamento de bienes de las corporaciones locales, según el cual el uso de los bienes de servicio público se regirá ante todo por las normas del reglamento de servicios de las entidades locales, normas que serán asimismo de preferente aplicación cuando la utilización de bienes de uso público fuere solo la base necesaria para la prestación de un servicio público municipal o provincial. Lo mismo viene a decir la Ley del Patrimonio de las Administraciones Públicas, que remite a las normas propias del servicio al que están afectos los bienes, el régimen de su utilización. Además, contempla el caso frecuente de utilizaciones privativas por terceros de espacios en los edificios administrativos del patrimonio del Estado para dar soporte a servicios dirigidos al personal destinado en ellos o al público visitante, como cafeterías, oficinas bancarias, etc. O para la explotación marginal de espacios no necesarios para los servicios no administrativos. Esta ocupación no podrá entorpecer o menoscabar la utilización del inmueble por los órganos o unidades alojados en él y habrá de estar amparada por la correspondiente autorización, si se efectuara con bienes muebles o instalaciones desmontables, o concesión si se produce por medio de instalaciones fijas o por un contrato formalizado de acuerdo con la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. Sin embargo, no reviste forma especial la autorización a favor de las personas físicas o jurídicas para la organización de conferencias, seminarios, presentaciones u otros eventos, siempre que no interfiera su uso por los órganos administrativos que lo tuvieran afectado o adscrito, lo que podrá originar una contraprestación pecuniaria. Apartado 3. El uso común general. La utilización colectiva o uso común es la que tiene lugar por el público en general y por tanto indiscriminadamente en forma anónima sin necesidad de título alguno. Este es el tipo de utilización que corresponde a las vías públicas terrestres, por ejemplo calles o plazas, al mar territorial y sus riberas y a las riberas de los ríos y cursos de agua. Normalmente la utilización de los particulares se traduce en una actividad de circulación o en una situación de breve estacionamiento, pudiendo en ocasiones llegar a aprovecharse de los frutos o productos de la dependencia demanial, como es la pesca y la caza. El uso común general se rige por los principios de libertad, igualdad y gratuidad. El reglamento de bienes de las corporaciones locales alude únicamente al principio de libertad en su artículo 76. El uso común general de los bienes de dominio público se ejercerá libremente con arreglo a la naturaleza de los mismos y a los actos de afectación y apertura al uso público y a las leyes, reglamentos y demás disposiciones generales. El principio de libertad se consagra también en otros preceptos de leyes especiales. Así, la Ley de Costas establece que la utilización del dominio público marítimo terrestre y del mar y su ribera será libre, pública y gratuita para los usos comunes, tales como pasear, estar, bañarse, navegar, embarcar, desembarcar, varar, pescar, coger plantas y mariscos y otros actos semejantes que no requieran instalaciones de ningún tipo y siempre que se realicen de acuerdo con las leyes y reglamentos. La Ley de Aguas dispone que todos puedan, sin necesidad de autorización, usar las aguas superficiales mientras discurren por sus cauces naturales para beber, bañarse y otros usos domésticos, así como para abrevar ganado. Estos usos comunes habrán de llevarse a cabo de forma que no se produzca una alteración de la calidad y el caudal de las aguas.
Actualmente la regla de la libertad hay que entenderla muy relativizada por la creciente preocupación de la defensa del medio ambiente, no siempre compatible con esa libertad, por lo que ese uso común se convierte cada vez más en un uso especial, ni libre ni gratuito. Diversa problemática se plantea en las vías públicas destinadas a la circulación por las ventajas especiales que de estas obtienen los propietarios ribereños o colindantes, como el derecho de acceso a los garajes de sus viviendas, que supone una prohibición del uso general de aparcamiento frente a estas. Singularidad de tratamiento que se manifiesta también en la preferencia que se reconoce a los mismos ribereños de las calles para acceder a la propiedad de aparcamientos públicos construidos en sus cercanías u otras ventajas sobre zonas de aparcamiento en las calles o a menor coste en los aparcamientos vigilados. La cercanía a la vía pública puede originar un derecho a indemnización por los daños ocasionados por obras públicas en la medida en que el daño exceda de los inconvenientes normales derivados de la vecindad o por perjuicios directos. Indemnización que pudiera darse cuando la desafectación origina la privación de una ventaja o prerrogativa importante, como es el caso de desafectación y cierre definitivo de una calle que impide todo acceso a las propiedades. Apartado 4. Excepciones al uso común general, los usos comunes especiales. Los principios de libertad, gratuidad e igualdad del uso común general no siempre son fáciles de garantizar. Por ello sufren excepciones que dan lugar a regímenes particulares, es decir, a usos comunes especiales. En esta categoría entran los usos en que concurren circunstancias singulares de peligrosidad, intensidad de uso o cualquiera otra semejante y que puede originar un exceso de utilización sobre el uso que corresponde a todos o un menoscabo de este. Usos comunes especiales se dan en el disfrute de los derechos de pesca y de caza que con carácter general se reconocen sobre bienes de mañales a los ciudadanos. Estos derechos se condicionan a la obtención de una licencia y se prohíben en las épocas de veda. Asimismo, la navegación con determinadas embarcaciones se condiciona a la posesión de ciertos conocimientos y pericias, sujetándose a previa licencia o el amarre de las embarcaciones que origina, en algunos puertos, problemas y regulaciones similares a los aparcamientos de vehículos, automóviles, etc. La peligrosidad que comporta el derecho al uso de la carretera con vehículos automóviles ha justificado la exigencia de una licencia o autorización especial de aptitud del conductor, esto es, el permiso de conducir, y otra de ausencia de defectos en los vehículos, que es la ITV. Sin embargo, ni la expedición ni la revocación de estos permisos dependen de la tolerancia o de la discrecionalidad administrativa, sino de circunstancias y causas legal y reglamentariamente determinadas por existir un verdadero derecho a la circulación en automóvil. El aparcamiento transitorio y episódico sobre las vías públicas no pasa ciertamente de ser un uso común. Su intensidad, es decir, su duración, en razón de su escasez ante el aumento del parque automovilístico, puede llevar a exigir una limitación del tiempo o acondicionamiento al pago de una tasa, convirtiéndose así en un uso común especial, aunque sin sujeción a licencia. Pero cabe también que el aparcamiento se convierta en una utilización privativa y abusiva del dominio público cuando se perpetúa, lo que justifica las normas que permiten a la Administración la retirada de la vía pública de los coches presuntamente abandonados. Un uso común pero de mayor intensidad sobre las vías públicas y por ello especial es el de los servicios de transporte colectivo o individual, que son los taxis.
Los titulares de las licencias de los taxis hacen de las vías públicas la sede de una explotación comercial y por ello, aparte de la consideración de servicio público que estas actividades pudieran ostentar, aquella utilización intensa del dominio explica y justifica las limitaciones y condiciones a que se sujetan estas actividades y su sometimiento a previa licencia. Con carácter general, la licencia para usos especiales se otorga directamente, salvo que su número fuera limitado, en cuyo caso lo será por licitación y si no fuera posible porque todos los solicitantes reúnen las mismas condiciones mediante sorteo. Las licencias o autorizaciones que cubren estos usos no son transmisibles si se refieren a las cualidades personales del sujeto o aquellas cuyo número estuviese limitado. La Ley del Patrimonio de las Administraciones Públicas ha establecido un régimen básico para estas autorizaciones. El otorgamiento de la autorización tiene lugar a petición de los interesados que reúnan las condiciones requeridas, salvo que encontrase limitado su número, en cuyo caso el otorgamiento se efectúa en régimen de concurrencia y si ello no fuere procedente por no tener que valorarse condiciones especiales en los solicitantes mediante sorteo. Las autorizaciones son transmisibles cuando para su otorgamiento no se hayan tenido en cuenta circunstancias personales del autorizado o cuando su número fuere ilimitado. En cuanto a su régimen económico, las autorizaciones podrán ser gratuitas, otorgarse con contraprestación o con condiciones o estar sujetos a una tasa por utilización privativa o aprovechamiento especial. La tradicional cláusula de precariedad que se insertaba en las autorizaciones y que presupone que la Administración podría revocarlas sin alegación de causa y sin indemnización alguna, fue atemperada primero por la jurisprudencia y después por la legislación. La jurisprudencia criticó la arcaica construcción de la institución del precario administrativo como instrumento de exoneración de la responsabilidad patrimonial y necesariamente dirigido a la indemnidad de la Administración en todo evento. Pugna abiertamente y es irreconciliable con los principios fundamentales inspiradores del ordenamiento positivo vigente, del régimen administrativo de responsabilidad patrimonial de la Administración e irrevocabilidad ex oficio de los actos administrativos. Precisando también que si los actos administrativos relativos a concesiones o autorizaciones en las que se inserta la cláusula del precario han de venir informados por aquel interés público, el juego de este interés no puede desconocerse para lo sucesivo y sólo el advenimiento de otro interés público preferente justifica a modo de condición sobrevenida el ejercicio de la acción de precario, pues de lo contrario no solo iría la Administración contra sus propios actos, sino que lo verificaría desconociendo o lesionando derechos de los particulares legítimamente adquiridos en el tráfico administrativo. Partiendo de esta jurisprudencia, la legislación más reciente precisa los supuestos en los que tiene lugar la libre revocación sin indemnización, pero la someten a un trámite de audiencia. Así, el artículo 92 de la Ley 33/2003 establece que las autorizaciones podrán ser revocadas unilateralmente por la Administración concedente en cualquier momento por razones de interés público, sin generar derecho a indemnización, cuando resulten incompatibles con las condiciones generales aprobadas con posterioridad, produzcan daños en el dominio público, impidan su utilización para actividades de mayor interés público o menoscaben el uso general. Las autorizaciones en los puertos, reguladas en la Ley 48/2003 de régimen económico y de prestación de servicios de los puertos de interés general, permiten la revocación unilateral de las autorizaciones en cualquier momento y sin derecho a la indemnización cuando resulten incompatibles con obras o planes que entorpezcan la explotación portuaria
o impidan la utilización del espacio portuario para actividades de mayor interés portuario. Corresponde a la autoridad portuaria apreciar las circunstancias anteriores mediante resolución motivada previa audiencia del titular de la autorización. Asimismo, la Ley de Costas establece en su artículo 54 que las autorizaciones podrán ser revocadas unilateralmente en cualquier momento por la Administración sin derecho a indemnización cuando resulten incompatibles con la normativa aprobada con posterioridad, produzcan daños en el dominio público, impidan su utilización para actividades de mayor interés público o menoscaben el uso público. Apartado 5. Utilización privativa, la concesión de mañal. Las ocupaciones sin obras o con obras desmontables o por plazo limitado comportan una utilización privativa anormal, impeditiva del uso general, que requiere una transformación, una obra definitiva y por ello deben estar amparadas en un título más solemne y eficaz, que es la concesión. En el derecho español, el Reglamento de Bienes de las Corporaciones Locales de 1955 remitía al de contratación lo relativo a la licitación previa al otorgamiento de la concesión. Sin embargo, la Ley del Patrimonio de las Administraciones Públicas declara aplicable a las concesiones de mañales únicamente la regulación de las circunstancias personales para ser contratista, previstas en la Ley de Contratos del Sector Público 9/2017. Por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23 y 2014/24. No obstante, el régimen jurídico de las concesiones tiene rasgos contractuales, creando a favor del concesionario una situación estable de disfrute del bien de mañal, susceptible de explotación económica duradera durante 75 años y protegida por la imposibilidad de revocación sin indemnización, a diferencia de la autorización. Las consecuencias que habiliten para una ocupación de bienes de dominio público que sea necesaria para la ejecución de un contrato administrativo deberán ser otorgadas por la Administración que sea su titular y se consideran accesorias de aquel y vinculadas a dicho contrato a efectos de otorgamiento, duración y vigencia y transmisibilidad. La concesión de obra pública es regulada como un contrato administrativo en la Ley de Contratos del Sector Público 9/2017, por la que se transponen al ordenamiento español las directivas 2014/23 y 2014/24 y es definida como un contrato que tiene por objeto la realización por el concesionario de algunas de las prestaciones a las que se refiere el artículo anterior, incluidas las de restauración y reparación de construcciones existentes, así como la conservación y mantenimiento de los elementos construidos, y en el que la contraprestación a favor de aquel consiste o bien únicamente en el derecho a explorar la obra en el sentido del apartado cuarto siguiente, o bien en dicho derecho acompañado del de percibir un precio. El procedimiento de otorgamiento de las concesiones de mañales es de naturaleza análoga al procedimiento de selección de contratistas y responde a la necesidad de asegurar el principio de igualdad de oportunidades y la elección del proyecto más idóneo o conveniente a los intereses generales entre los varios que se hayan presentado. Se efectuará en régimen de concurrencia por medio de concurso o subasta. El otorgamiento directo solo es posible cuando se den circunstancias excepcionales. Las concesiones de mañales se otorgan con la inserción de una cláusula de neutralidad que deja a salvo el derecho de propiedad y sin perjuicio de tercero. Mediante ella, la Administración excluye por una parte de la concesión que otorga cualquier otro derecho concedido con anterioridad sobre la misma dependencia de mañal y por otra la Administración limita así su responsabilidad para el caso de que por error u otra causa la concesión incida sobre propiedades particulares.
Una vez otorgada la concesión, deberá procederse a su formalización en documento administrativo, que será título suficiente para inscribir la concesión en el registro de la propiedad. La Ley del Patrimonio de las Administraciones Públicas dispone que las concesiones se otorgarán por tiempo determinado. Su plazo máximo de duración, incluidas las prórrogas, no podrá exceder de 75 años, salvo que se establezca otro menor en las normas especiales que sean de aplicación. Durante ese plazo, el titular de una concesión dispone de un derecho real sobre las obras, construcciones e instalaciones fijas que haya construido para el ejercicio de la actividad autorizada por el título de la concesión. Este título otorga a su titular los derechos y obligaciones del propietario y es transmisible mediante negocios jurídicos entre vivos o por causa de muerte o mediante la fusión, absorción o escisión de sociedades por el plazo de duración de la concesión a personas que cuenten con la previa conformidad de la autoridad competente para otorgar la concesión. Sobre los derechos sobre las obras, construcciones e instalaciones podrá constituirse hipoteca como garantía de los préstamos contraídos por el titular de la concesión, pero únicamente de aquellos que han servido para financiar la realización, modificación o ampliación de las obras, construcciones e instalaciones de carácter fijo situadas sobre la dependencia de Mañal ocupada. Como la hipoteca implica una venta anticipada si en su día no se hace frente al crédito garantizado con aquella, es necesaria la previa autorización de la autoridad competente para constituirla y se extingue con la extinción del plazo de la concesión. Para facilitar la financiación, los derechos de cobro de los créditos con garantía hipotecaria podrán ser cedidos total o parcialmente mediante la emisión de participaciones hipotecarias a fondos de titulización hipotecaria. Las causas de extinción de las concesiones son las mismas que las de extinción de las autorizaciones, esto es, muerte o incapacidad sobrevenida del concesionario individual o extinción de la personalidad jurídica de la empresa. Falta de autorización previa en los supuestos legalmente previstos, caducidad por vencimiento del plazo, rescate de la concesión, previa indemnización o revocación unilateral de la autorización, mutuo acuerdo, falta de pago del canon o cualquier otro incumplimiento grave de las obligaciones declarados por el órgano que otorgó la concesión o autorización, desaparición del bien o agotamiento del aprovechamiento, desafectación del bien o cualquier otra causa prevista en las condiciones generales o particulares. Cuando se extinga la concesión, las obras, construcciones e instalaciones fijas existentes sobre el bien de Mañal deberán ser demolidas por el titular de la concesión o por ejecución subsidiaria por la Administración a costa del concesionario, a menos que su mantenimiento hubiera sido previsto expresamente en el título concesional o que la autoridad competente para otorgar la concesión así lo decida. En tal caso, las obras, construcciones e instalaciones serán adquiridas gratuitamente y libres de cargas y gravámenes por la Administración y el organismo público que hubiera otorgado la concesión. Como la situación del concesionario es la propia de los titulares de un derecho real, puede defender su derecho frente a terceros por los modos y acciones propias del derecho civil, mientras que los conflictos entre la Administración y el concesionario tendrán, por el contrario, carácter administrativo y se sustanciarán ante la jurisdicción contencioso-administrativa. Apartado 6. Los aprovechamientos comunales. La especialidad de los bienes comunales dentro de los bienes municipales configura otra forma de aprovechamiento, en este caso colectivo, circunscrito a la totalidad o parte de los vecinos del municipio, a diferencia de los bienes públicos municipales, como son las calles, plazas, etc., para cuyo uso no se requiere ostentar la condición de vecino.
Ahora bien, para evitar que se abuse de la condición vecinal en los pueblos titulares de bienes comunales, tan fácil de adquirir por el mero empadronamiento, la ley permite a los ayuntamientos y juntas vecinales que, de acuerdo con normas consuetudinarias y ordenanzas locales tradicionalmente observadas, viniesen ordenando el disfrute y aprovechamiento de bienes comunales mediante concesiones periódicas de suertes o cortas de madera a los vecinos, que impongan a estos como condición previa para participar en los aprovechamientos forestales indicados determinadas condiciones de vinculación y arraigo o de permanencia según costumbre local, siempre que tales condiciones y la cuantía máxima de las suertes o lotes sean fijadas en ordenanzas especiales aprobadas por el órgano competente de la comunidad autónoma previo dictamen del Consejo de Gobierno de aquella si existiere o en otro caso del Consejo de Estado. El texto refundido regula la forma de los aprovechamientos de los bienes comunales en los siguientes términos. 1. El aprovechamiento se efectuará preferentemente en régimen de explotación colectiva o comunal, es decir, aquella en que participan todos los vecinos. 2. Cuando este aprovechamiento o disfrute general fuera impracticable, regirá la costumbre u ordenanza local y en su defecto se efectuarán adjudicaciones de lotes o suertes a los vecinos en proporción directa al número de familiares a su cargo e inversa a su situación económica. Y 3. Si esta forma de aprovechamiento y disfrute fuere imposible, el órgano competente de la comunidad autónoma podrá autorizar su adjudicación en pública subasta mediante precio, dando preferencia en igualdad de condiciones a los postores que sean vecinos. El aprovechamiento comunal es condición indispensable para que el bien local mantenga esa condición, pues si los bienes comunales por su naturaleza intrínseca o por otras causas no hubiesen sido objeto del disfrute de esta índole durante más de 10 años, aunque en alguno de ellos se haya producido acto aislado de aprovechamiento, podrán ser desprovistos de su carácter comunal mediante acuerdo de la entidad local. Este acuerdo requiere previa información pública, el voto favorable de la mayoría absoluta del número legal de miembros de la corporación y posterior aprobación de la comunidad autónoma. El Tribunal Supremo ha confirmado en su sentencia de 2007 la prevalencia de la costumbre frente a la modificación de la ordenanza sin que existiera una justificación adecuada. Entiende la sentencia que el supuesto de autos constituye un aprovechamiento comunal de madera, por tanto forestal, que anualmente y como dice la ordenanza recurrida, desde tiempo inmemorial se conceden a los vecinos. Que la costumbre adquiera rango de norma escrita no le priva de su condición y por ello no permite su modificación sin más. La costumbre solo se puede modificar cuando mute la opinio iuris necessitatis de la comunidad que la recibió como tal y atendidas las circunstancias que así lo demuestren. Entiende el tribunal que ninguna razón había en 1998, fecha de la aprobación de la ordenanza, que aconsejase modificar la misma cambiando el modo de distribución de los aprovechamientos comunales consuetudinaria y tradicionalmente establecido en la localidad de Autos, lo que nos conduce a anular el artículo 3 de la ordenanza y a restablecer la costumbre en la distribución de aquellos que aplicaba la ordenanza de 1949. Apartado 7. La protección del dominio público, fundamento y clases de protección. El dominio público está protegido lo mismo que los bienes privados frente a los ataques o usurpaciones ilegítimas de terceros. Toda la cobertura penal funciona de la misma forma en unos y otros bienes.
Las normas que definen los tipos penales en defensa de la propiedad privada, tanto mueble como inmueble, son aplicables a los bienes de dominio público sin perjuicio de que puedan darse tipos o circunstancias de agravación o una legislación especialmente protectora con la previsión de penas muy graves para alguno de ellos, como ocurre con la tradicional incriminación por la legislación penal militar de las sustracciones o daños a las armas, buques, aeronaves y otros bienes afectados a la defensa. El dominio público puede también protegerse a través de las normas civiles que disciplinan la protección de los bienes privados. Su defensa puede actuarse a través de las acciones posesorias, declarativas y reivindicatorias con que se protege la propiedad privada. No obstante, han surgido reglas y potestades administrativas de acción más directa y contundente. Por una parte están las reglas sustantivas basadas en la insusceptibilidad de los bienes de dominio público para ser objeto de propiedad privada, que se concretan en la imprescriptibilidad, la inalienabilidad y la inembargabilidad, y por otra los remedios ofensivos para recuperar el dominio público perdido o usurpado, como las facultades de deslinde, reintegro posesorio, reivindicación directa y los represivos para castigar los atentados al dominio público, como la potestad sancionadora directa. En ese régimen proteccionista hay que situar también los efectos de ventaja que se desprenden de la inscripción de los bienes de la Administración en determinados registros o catálogos, como las presunciones posesorias favorables. Ahora bien, la mayor parte de estos medios de protección exorbitantes no son aplicables en exclusiva a la protección del demanio, sino que constituyen el régimen jurídico básico de protección de todos los bienes de la Administración, ya sean patrimoniales o demaniales. Apartado 8. Imprescriptibilidad. La imprescriptibilidad supone que frente a la posibilidad de la adquisición de la propiedad de los bienes privados ajenos por quien los posee durante un cierto tiempo, en el caso de inmuebles 10 o 20 años con justo título y buena fe y 30 años sin ninguna otra condición. Los bienes del dominio público no pierden esa condición ni la Administración su titularidad, cualquiera que fuere el tiempo de posesión por los particulares. Las partidas ya recogen la regla de la imprescriptibilidad, estableciendo que ni las plazas ni los caminos, ni las dehesas ni otros lugares semejantes del común de los pueblos se pierden por prescripción. Actualmente la regla de la imprescriptibilidad se ha considerado implícita en el artículo 1936 del Código Civil cuando refiere a las cosas que están fuera del comercio de los hombres, lo que se ha entendido referido, entre otros, a los bienes de dominio público. La imprescriptibilidad se afirma ahora en el artículo 132 de la Constitución Española, que la ley regulará el régimen jurídico de los bienes del dominio público y de los comunales, inspirándose en los principios de inalienabilidad, imprescriptibilidad e inembargabilidad, así como su desafectación. En la legislación administrativa, la Ley de Régimen Local de 1955 recogió la regla de la imprescriptibilidad, que ha pasado a la vigente Ley de Bases de Régimen Local de 1985, estableciendo que los bienes comunales y demás bienes de dominio público son inalienables, imprescriptibles e inembargables según el artículo 80. Sin embargo, dicha regla no ha operado en el derecho histórico ni actúa en el derecho vigente. Históricamente, porque frente a la imprescriptibilidad como regla general se admitió la excepción de la prescripción inmemorial, es decir, la que operaba el transcurso de un periodo de tiempo extraordinario que se concretó en el plazo de 100 años, la vida de 3 generaciones, dando a cada una el tiempo de la vida de Cristo, que son 33 años.
esa posibilidad de prescribir el dominio público a través de la prescripción inmemorial de los 100 años habría determinado que en las concesiones sobre aquel se estableciera como tiempo máximo de duración el límite temporal de 99 años, justamente con el objetivo de impedir que la posesión del concesionario, más allá de ese plazo, pudiera convertir su derecho al aprovechamiento en un derecho de dominio. El instituto de la prescripción inmemorial no podría nunca invocarse por los particulares, ni siquiera como situación de hecho legítima en favor de la ocupación de bienes del dominio público necesario, por ejemplo, los ríos, dado que el ordenamiento en ningún caso permite que dichos bienes, por su esencia, nunca puedan formar parte de la propiedad privada. Respecto de los bienes de dominio público no necesario o accidental, la regla de la imprescriptibilidad sufrió un golpe frontal con la admisión de la técnica de la desafectación tácita, que posibilitaban, por falta durante cierto tiempo de la afectación del bien al servicio público, su conversión en bien de dominio privado de la Administración, conversión sobre la que a posteriori operaría la prescripción por un particular. La desafectación tácita fue admitida por el Reglamento de Bienes de las Corporaciones Locales de 1955, estableciendo el plazo de 25 años de falta de afectación del bien al uso para que se entendiera producida la transmutación del bien de dominio público en bien privado de la Administración, y a partir de aquí podrían comenzar a contarse por los particulares poseedores del bien ya convertido en bien patrimonial los plazos ordinarios 10 o 20 años o extraordinarios 30 años de prescripción establecidos en el Código Civil. En favor de las desafectaciones tácitas y de la prescriptibilidad del dominio accidental, se ha esgrimido su implícito reconocimiento por el artículo 341 del Código Civil, que establece que los bienes de dominio público, cuando dejen de estar destinados al uso general o a las necesidades de la defensa del territorio, pasan a formar parte de los bienes de propiedad del Estado. La técnica de las desafectaciones tácitas no llegó a admitirse en la legislación del Estado y actualmente ni siquiera está recogida en el nuevo Reglamento de Bienes de las Corporaciones Locales de 1986. Otro tanto puede decirse de la Ley del Patrimonio de las Administraciones Públicas, que con la Constitución no regula las desafectaciones tácitas. Pero a pesar de la eliminación en nuestro derecho de una regla en que apoyar la validez de las desafectaciones tácitas, un sector doctrinal insiste en que en relación a los bienes afectos a servicios públicos no hay ninguna objeción de principio que se oponga a la desafectación tácita, sino más aún a que se entienda producida en el momento mismo en que la ocupación de tercero comienza. La razón es obvia, aquí estamos en presencia de bienes que pueden pertenecer tanto al dominio público como al patrimonial de las entidades administrativas. Solo mientras están efectivamente sirviendo de soporte a un servicio público pueden ser considerados de aquella naturaleza jurídica. En cuanto a sus efectos, la regla de la imprescriptibilidad impide no solo la pérdida en favor de un particular de la titularidad total del bien demanial, sino también en la sustracción de sus partes físicas o de parte de sus facultades jurídicas, y tampoco pueden adquirirse por prescripción servidumbres sobre los bienes de dominio público ni cualesquiera otros derechos de aprovechamiento, lo que admitió la Ley de Aguas de 1879, que permitía ganar por la prescripción de 20 años los aprovechamientos de aguas públicas, posibilidad que derogó la Ley de Aguas en 1985. Otro efecto de la regla de la imprescriptibilidad, y que según la doctrina francesa encuentra en ella su fundamento por tratarse de un complemento indispensable, es la de imprescriptibilidad de la propia acción para exigir de los particulares la reparación o indemnización por los daños que aquellos han ocasionado a las dependencias del dominio público.
Una última cuestión es, ¿la regla de la imprescriptibilidad defiende el dominio público contra las usurpaciones de los particulares o también frente a prescripciones a favor de otros entes públicos? En este caso se ha señalado que la prescriptibilidad es admisible sin alterar la afectación dentro de los límites en que se admite la enajenación de los bienes demaniales entre entidades públicas territoriales. Apartado 9. Inalienabilidad e inembargabilidad. La regla de la inalienabilidad tiene su origen en la prohibición de venta de los bienes de la corona sin la autorización de las Cortes, prohibición establecida más en función de proteger frente a las prodigalidades reales el patrimonio público, cuyo despilfarro habría de repercutir en un aumento de impuestos, que en la necesidad de respetar la afectación del uso público por parte de aquellos bienes. Con la Revolución Francesa, convertidos los bienes reales en bienes nacionales, admitida su enajenación y confundida la regla de la inalienabilidad con la de insusceptibilidad de algunos bienes para formar parte del dominio privado, aquella se irá afirmando como una simple necesidad de defensa de los bienes afectados a una utilidad pública, jugando desde entonces la inalienabilidad y la afectación un papel decisivo en la construcción del dominio público. Posteriormente, la antigua prohibición de venta de bienes reales sin el consentimiento de las Cortes se tradujo en la exigencia de una norma con rango de ley para vender e hipotecar bienes o derechos del Estado de cualquier naturaleza, regla establecida por el artículo 6 de la Ley de Administración y Contabilidad de la Hacienda Pública de 1911. Pero esta regla fue primero limitada a los bienes que superasen un determinado valor y finalmente suprimida por la Ley 31/1990, que habilitaba al Ministerio de Hacienda para vender los bienes valorados hasta 3.000 millones de pesetas, mientras la competencia para enajenar los bienes del Estado con valor superior se atribuía al Consejo de Ministros. La vigente Ley del Patrimonio de las Administraciones Públicas sitúa en el Ministerio de Hacienda la competencia para la enajenación de inmuebles estatales. Para los bienes de las comunidades autónomas habrá que atender a sus leyes de patrimonio. La regla de la inalienabilidad de los bienes de dominio público es independiente del valor de los bienes. Está por encima de estas limitaciones competenciales aplicables a los bienes patrimoniales y encuentra su fundamento en el carácter extracomercial del demanio, del que no se puede disponer mientras está afectado a un bien de dominio público, pues la declaración de inalienabilidad se afirma por el artículo 132 de la Constitución española, que establece que la ley regulará el régimen jurídico de los bienes del dominio público y de los comunales, inspirándose en los principios de inalienabilidad, imprescriptibilidad e inembargabilidad. ¿Cuál es la consecuencia de la infracción de la regla de la inalienabilidad? Pues cuando dicha regla se infringe en los supuestos de transmisión a particulares de bienes de dominio público, la nulidad absoluta o de pleno derecho es la sanción adecuada a los contratos de enajenación de los bienes del dominio público. Por contra, la simple anulabilidad debe ser la sanción a los actos de disposición de bienes de dominio privado de la Administración cuando estos tienen lugar con infracción de las reglas sobre prohibición de ventas, procedimientos o distribución de competencia entre los diversos órganos de la Administración, bien entendido que este último caso, la rescisión o anulación del contrato, al implicarse en ella una cuestión de propiedad, puede determinar la competencia de la jurisdicción civil. Apartado 10. La autotutela del dominio público, la recuperación de oficio en cualquier tiempo de los bienes demaniales. Los poderes de naturaleza cuasi judicial que caracterizan el régimen de los actos administrativos
dotados de presunción de validez y fuerza ejecutoria, protegen todos los bienes de la Administración. El deslinde, el reintegro posesorio, la reivindicación de oficio y el desahucio administrativo tiene ese carácter y sirven para defender todos los bienes de la Administración y no solamente los bienes de dominio público. La defensa de los bienes patrimoniales constituye una extensión abusiva de la autotutela administrativa sin ningún fundamento sustancial ni dogmático que la justifique. Esta potestad no está condicionada al plazo del año, de forma que cualquiera que fuere el tiempo transcurrido desde la usurpación, la Administración puede rescatar la dependencia de mañal sustraída. Como dispone la Ley del Patrimonio de las Administraciones Públicas, si los bienes y derechos cuya posesión se trata de recuperar tienen la condición de demaniales, la potestad de recuperación podrá ejercitarse en cualquier tiempo. Se trata de una medida provisoria y precaria sin valor de acto firme y consentido, aunque el particular no la impugne en vía administrativa o contencioso-administrativa. Y ello es así porque el particular desposeído siempre puede acudir al juez civil ejercitando acciones civiles declarativas de dominio o reivindicatorias si han prescrito con arreglo al derecho civil. Por ello, la caracterización correcta de esa potestad sigue siendo la misma que la de reintegro posesorio en el plazo de un año, aunque aquí no juegue esa limitación. Una potestad de estricto carácter policial como se la define en el derecho comparado, y no como una potestad autodefinidora definitiva de la propiedad pública con el alcance de una sentencia, según pretenden quienes postulan la exclusión de los jueces y procesos civiles para definir la titularidad y los límites de la propiedad pública frente a la propiedad de los particulares, reservando estas cuestiones a la Administración y a la jurisdicción contencioso-administrativa. Con la afirmación de su encuadre en la policía de mañal, lo que se pretende es que la Administración pueda de forma definitiva determinar las titularidades de mañales y su verdadera extensión, resolver cuestiones de propiedad sin la posibilidad de que el particular que se sienta agraviado pueda defender en cualquier tiempo su propiedad o sus límites ante el natural de la propiedad, el juez civil. La reserva de las cuestiones de propiedad al juez civil ha sido tradicional en nuestro derecho. Este es quien ha de determinar la titularidad de los bienes y la verdadera extensión del dominio público en relación con las propiedades colindantes. Esa solución sigue adecuándose a la distribución de competencias dispuesta por la Ley Orgánica del Poder Judicial de 1985, cuyo artículo 22 reserva a la jurisdicción civil con carácter exclusivo la materia de derechos reales y arrendamientos de inmuebles que se hallen en España. Es también la única congruente con el artículo 1 de la Ley Hipotecaria, que pone los asientos del registro de la propiedad bajo la salvaguarda de los jueces civiles, asientos cuyas determinaciones no pueden ser alteradas por simples actos administrativos. Apartado 11. La potestad sancionadora. La doctrina española suele poner de relieve que para la conservación del dominio público se reconoce a la Administración, al igual que en otros ordenamientos como el francés, una potestad sancionadora directa. En primer lugar, no es exacto decir que la Administración francesa dispone de un poder sancionador directo en la protección del dominio público, ya que ese poder sancionador corresponde bien a los tribunales de policía, que son tribunales del orden penal, bien a los tribunales administrativos. La Administración solo dispone de un poder de policía de orden público y un poder de policía de conservación, pero que no implica la posibilidad de imponer directamente sanciones a los particulares.
Por la Policía de Orden Público, la Administración puede definir reglamentariamente hechos infraccionales para mantener la seguridad, la integridad y la salubridad de los bienes de Mañales, pero en todo caso las sanciones conectadas a estas infracciones las imponen los tribunales de simple policía, órganos, a pesar de su denominación, integrados en el orden judicial penal. La policía de conservación se orienta más a mantener la integridad de determinadas dependencias de Mañales. Tiene un campo de actuación más restringido y un carácter de defensa patrimonial más acusado. El origen de ese poder de policía está en las facultades represivas de los intendentes del antiguo régimen, heredadas tras la Revolución Francesa por los consejos de prefectura y hoy por los tribunales administrativos que actúan a través del proceso contencioso de represión. Esta protección de índole penal, pero directamente actuada por la jurisdicción administrativa, cubre el dominio mayor, que comprende el dominio marítimo, el fluvial y el militar, junto con el telegráfico y el telefónico. Las infracciones se producen sin necesidad de que concurra elemento intencional alguno y la sanción consiste en una multa y en la imposición de la obligación de reparar el daño, que es tan imprescriptible como el daño mismo. La sanción se impone por los tribunales administrativos a través de un proceso judicial especial, que es el contencioso de represión, desconocido en nuestro sistema y que va precedido de una fase de instrucción de un expediente a cargo de la Administración. En el derecho español, por el contrario, la potestad sancionadora directa es la tradicional y se encuentra regulada en leyes sectoriales sobre determinados bienes públicos como montes, aguas, minas o del patrimonio histórico-artístico. En la potestad sancionadora de la Administración española, ésta impone las sanciones directamente, bajo la revisión posterior si median recursos de la jurisdicción contencioso-administrativa. La Ley del Patrimonio de las Administraciones Públicas ha dado un paso más con la regulación de una potestad sancionadora genérica en defensa de los bienes de dominio público, que actúa como supletoria en aquellas regulaciones sectoriales y que responde al esquema general propio de otras regulaciones sancionatorias. Las infracciones se clasifican en muy graves, graves y leves, infracciones que son sancionadas respectivamente con multa de hasta 10 millones de euros, las graves y con multa de hasta 1 millón de euros y las leves con multa de hasta 100.000 euros, con plazos de prescripción de 3, 2 años y 6 meses. Se trata de techos máximos y mínimos a graduar en función del importe de los daños causados, la reiteración por parte del responsable y el grado de culpabilidad de éste. Se considerará circunstancia atenuante que permitirá la reducción de la multa hasta la mitad, la corrección por el infractor de la situación creada. Con independencia de las sanciones que puedan imponerse, el infractor estará obligado a la restitución y reposición de los bienes a su estado anterior, con la indemnización de los daños irreparables y perjuicios causados, en el plazo que en cada caso se fije en la resolución correspondiente. El importe de estas indemnizaciones se fijará ejecutoriamente por el órgano competente para imponer la sanción.